título del mensaje en esta mañana es Las manifestaciones maravillosas de Dios. Vamos a estar en el Salmo 19 mientras continuamos nuestra serie a través de algunos de los salmos que nos va a llevar hasta finales de julio, principios de agosto también. Pero yo espero que este salmo no solamente nos aliente a nosotros en este día, pero también que nos rete, que nos maraville a nosotros salir de aquí con un corazón lleno, a nosotros poder disfrutar y ver las grandes maravillas de Dios, que no solamente ha provisto para el mundo que Él creó, pero también que ha provisto para aquellos a quienes Él ha salvado y va a salvar por su gracia. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, vamos a encomendarnos al Señor y luego entonces vamos a entrar de lleno al mensaje en el Salmo 19. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que, Señor, al contemplar tus maravillas, Señor, que están dispersas en toda la Biblia. Señor, al enfocarnos en el Salmo 19, te pedimos, Señor, que tú nos des de tu sabiduría y de tu gracia. Que tu palabra, Señor, sea la que haga el trabajo en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por la oportunidad de poder reunirnos aquí como iglesia, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Las manifestaciones maravillosas de Dios. ¿Alguien aquí ha estado alguna vez en la ciudad de Nueva York? En New York City, ¿alguno de ustedes? Pero yo he tenido la oportunidad en diferentes ocasiones a estar en esa ciudad grande, famosa, muy conocida prácticamente en el mundo entero. Pero cuando yo estaba estudiando en la universidad aquí en Wisconsin, yo tuve la oportunidad de visitar a mi primo en algunas ocasiones, que en ese entonces, en esos años, él vivía en la ciudad de Nueva York. En uno de los viajes que yo pude hacer y visitarlo, él me preguntó si yo conocía un lugar que se llamaba Planetarium, en español el planetario o el planeta. Y yo le respondí a él que no. Me dijo, wow, tenemos que ir y ver un show de Planetarium. Yo le dije, claro que sí, vamos a ir. Pues llegamos allá y es un lugar, no sé si usted ha estado allá, pero es un lugar ahí en la ciudad de Nueva York, sumamente grande, sumamente enorme, sumamente impresionante. Cuando uno entra ahí al lobby de este edificio, de este lugar, todas las imágenes que ellos tienen, todas las fotos, o sea, todas las cosas que hay es sumamente impresionante. Pero ellos también tienen un show, un espectáculo, que a lo mejor algunos de ustedes han participado en otros lugares, donde uno se sienta, claro, en un lugar oscuro, en un lugar cerrado, y uno se siente como en un reclinador, ¿verdad? Y la silla se echa para atrás y usted prácticamente está viendo para arriba. Y entonces comienza ese espectáculo de a lo mejor 45 minutos, una hora duró. Y ahí comienza y uno ve, ¿verdad? Comienzan a hablar del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas, del mundo creado y todo eso. Y wow, usted se queda impresionado por todas las informaciones que muchas de ellas yo ni recuerdo, porque son tantas, y dan tantos números y tantas información y tantas palabras raras. Pero el punto es que al final de ese espectáculo yo quedé completamente sorprendido. Digo, wow, qué maravilloso es poder ver y participar y aprender aún más y escuchar de todas esas creaciones que Dios ha creado. Pero también cuando yo terminé, yo no simplemente salí impresionado por lo que vi, sino que también salí agradecido porque tenemos un Dios que no solamente es un Dios grande, que es un Dios grandioso, pero a la vez es un Dios lleno de gracia y lleno de bondad, que a pesar de las inmensas cosas que Él ha creado, aún en su grandeza, aún en lo enorme que es Dios, también Dios nos ha dado a nosotros su gracia, su bondad
y su misericordia, para que nosotros no solamente nos digamos, wow, qué grandes son todas esas cosas, sino que nosotros digamos, qué grande es Dios y qué maravilloso es Dios. Y cuando nosotros leemos y estudiamos un salmo como este, precisamente es una canción, el salmista aquí se va a expresar de una manera clara y concreta de las maneras en cómo Dios se ha revelado en el mundo. En las maneras en cómo Dios se ha manifestado en el mundo. Donde, escuche bien, donde nadie, absolutamente nadie, tiene y puede presentar alguna excusa válida delante de Dios. Y este salmo nos va a retar de esta manera. Y en esta mañana yo quiero darles a ustedes, mis hermanos, tres verdades de las manifestaciones de Dios, que te llevan a maravillarte de Él. Tres verdades de las manifestaciones de Dios que nos van a llevar a nosotros a maravillarnos de quién es Dios. La primera se encuentra en los primeros 6 versículos. Leamos los primeros 6 versículos del Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y la primera manifestación que nosotros vemos aquí es simplemente el anuncio general de Dios. El anuncio general de Dios. Alguien lo puso de esta manera: su creación manifiesta su gloria. Su creación manifiesta su gloria. Si usted comienza ahí en el versículo 1, se da cuenta inmediatamente, y dice el salmista: los cielos, el firmamento, cuentan la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, el salmista está diciendo aquí: Dios se ha revelado de una manera general a toda la creación. Los teólogos usan dos frases. Número 1 es la revelación general de Dios, que es la creación, y como vamos a ver más adelante, la revelación especial de Dios, que es a través de su palabra. Y el salmista comienza aquí y dice: hay algo que anuncia, hay algo que declara, hay algo que nos anuncia la majestad, la grandeza y la belleza de la gloria de Dios, y fueron los cielos y todo el firmamento que Él ha creado. Es muy interesante porque cuando nosotros vemos esas dos palabras ahí, contar y anunciar, esas palabras tienen la idea de que continuamente toda la creación no se detiene de anunciar y proclamar la gloria, las grandezas y las majestades de quien es Dios. Los cielos continuamente están declarando y están comunicando la gloria de Dios. ¿Quién es Él? Su majestad, su grandeza. Escuche, la creación que nosotros vemos hoy no fue un producto de un boom o una explosión como muchos enseñan en el mundo de hoy, sino que la creación que nosotros vemos hoy, que reflejan la gloria de Dios, lo que Él creó, fue algo que nosotros lo vemos, lo observamos y lo disfrutamos, que viene de una persona, de un diseñador
que es perfecto, que es santo y que es grandioso, y que Él particularmente, si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios particularmente creó todas las cosas que nosotros vemos. ¿Para qué? ¿Por qué razón la creó? Para que el mundo viera su gloria, su majestad y su grandeza. Nosotros creemos en un Génesis literal. Cuando leemos a Génesis, creemos literalmente lo que nosotros leemos en el libro de Génesis. Que Dios fue el diseñador y el creador del cielo, de la tierra, del hombre, de los animales y de todas las cosas que nosotros vemos hoy. Algunas personas creen, y yo lo creo así también, que Génesis es el fundamento de todo lo que nosotros tenemos hoy en la palabra de Dios. Si una persona no cree en el Génesis, no podrá creer en todo el resto de la Biblia. Porque si una persona lee Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y una persona dice, no, yo no creo en que Dios creó, yo creo en un boom, en una explosión, pero sí, yo creo en Cristo, pierde completamente el sentido, porque Cristo es Dios. Y cuando nosotros creemos en Dios, creemos también en Cristo, creemos también en el Espíritu Santo, porque los tres son uno, como enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando yo proclamo y digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo estoy afirmando lo que dice David aquí, en el versículo 1. Lo que Dios creó años atrás, aun cuando David estaba vivo, anunciaban de la gloria de Dios. El firmamento anuncia continuamente lo que Él creó, y aún hoy en día nosotros podemos también afirmar lo que está diciendo David en este versículo 1. Me encanta, y como dice el versículo 1 al final, la obra de sus manos. Se usa ese término de antropomorfismo, lo que quiere decir es que está ilustrando el poder de Dios. No es que Dios se vio la mano de Dios, ¿verdad?, dibujando y creando, no es eso, sino que está ilustrando que Dios, como ese diseñador perfecto, hizo y creó todas las cosas. Y entonces la pregunta es, si Dios, que creó un mundo como este, ¿se imagina usted entonces la gloria de Dios en el cielo? O sea, si Dios pudo haber hecho un mundo como este, ¿qué grande sería entonces la... Por eso leemos en Isaías 6, los ángeles clamando, santo, santo, santo es Dios, el Dios todopoderoso. Dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Pero eso fue después que ellos vieron adorando a Dios que está sentado en su trono alto y sublime. Muchas veces tiene personas que comentan y dicen, yo no creo en Dios. Y mi respuesta es, ¿podemos salir afuera un momentico? ¿Podemos abrir las cortinas? No podemos nosotros, sin palabras, decir, mira, ¿quién creó ese cielo? ¿Quién creó esas estrellas? ¿Quién creó ese sol? La luna, los árboles. Viaje usted alrededor del mundo y vea las bellezas de la creación de Dios.
Vea usted la hermosura de las estrellas. Hay una canción que yo, bueno, un grupo, cuando yo crecía más joven, que cantábamos, hablando de la creación de Dios y de todas las cosas que Él creó. Y el coro decía, wow, pero no puedes darte cuenta tú de que todas las cosas que Él creó deben llevarnos a nosotros a inclinarnos y a someternos y a humillarnos delante de un Dios como ese que David describe aquí en el Salmo 19, pero aún más, continúa el versículo 2 y dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, o sea, constantemente, el día, la noche, el día, la noche, el día, la noche, comunicándose sin voz audible de las grandezas de Dios, o sea, es algo que es imposible explicarlo. Cómo Dios formó y creó todo, el día, la noche, el calor, el frío, y el día sale y el día se va y le dice a la noche, noche, es tu turno ahora, y sale la noche y el sol y viene la luna y usted ve las estrellas salen en el día y vuelven en la noche, y dice aquí el texto, y cada noche y cada día declara que sabiduría. ¿La sabiduría de quién? La sabiduría de Dios. Versículo 3 dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sea donde sea que usted esté, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, usted se va a dar cuenta de la grandeza y de la majestad de Dios por lo que podemos ver en todo el mundo. Dice Juan Calvino, hablando del versículo 2, escuche lo que dijo. Dice, no hay un día que pase que Dios no muestre una señal evidente de su poder. No hay un día. Número 2, dice, cada día que pasa contribuye algo nuevo que prueba la existencia y la perfección de Dios. Cada día. Y número 3, dijo él, el día y la noche hablan juntas y razonan acerca de la gloria del Creador. ¡Wow! Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Usted no se va a la cama pensando, bueno, ¿saldrá el sol o no? Usted no piensa en eso. Es algo como que sucede automáticamente. ¿Y quién está controlando eso? Dios, el Creador. Pero mire qué interesante el versículo 4, al final dice, en ellos, ¿verdad? Puso tabernáculo, ¿para quién? Dice, para el sol. Dice el versículo 5, y me encanta esto. Mira estas imágenes que usa David. Dice, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Dice, de un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el término de ellos. Dice, y nada hay que se esconda de qué? De su calor. Y ahí está el sol radiante, con su calor radiante. Y dice el versículo 5, David usa la imagen de ese hombre, de ese caballero, ¿verdad? Que se acaba de casar y sale de su alcoba, de su tálamo, de su lugar, y sale así erguido, anunciándole a todos la alegría que él tiene de haberse casado, de tener una esposa. Y sale ese hombre erguido y contento. Y la imagen aquí es que el sol cada día sale y es visible para todas las personas. Y dice que va de un extremo hasta el otro extremo de los cielos. No, dice hasta el término de ellos. Dice, y no hay nadie que se pueda esconder del calor del sol. Versículo 5 al final dice, como ese gigante que se alegra para correr el camino. La imagen de un lugar específico, de la presencia
del sol, el cual cubre todo, y el cual todos estamos expuestos a él. Esa es la grandeza de Dios. Pero vaya conmigo a Romanos 1. Porque Pablo también nos dice algo muy importante en Romanos 1. Porque vemos que sí, Dios ha desplegado todo lo que Él creó de una manera particular, de una manera perfecta, para demostrar su gloria y su esplendor a cada persona en la tierra, para que nadie tenga excusa de Dios. En el libro de Romanos 1:18, sigue en su Biblia, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela a esas personas que con injusticia esconder la verdad de Dios, ¿verdad? Versículo 19, mira lo que dice: porque lo que de Dios se conoce, ¿qué se conoce de Dios? Dice, les es manifiesto, pues ¿quién se lo manifestó? Dios. O sea, está viendo usted aquí la gracia de Dios y la bondad de Dios. Si conocen algo de Dios, si conocemos algo de Dios, no fue que nosotros mismos lo descubrimos, sino que Dios mismo lo ha manifestado. Versículo 20. ¿Qué manifestó Él? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles ¿desde qué? Desde la creación del mundo. ¿Qué hace posible, qué hace visible la deidad, la grandeza y la bondad y la misericordia de Dios? Aquí está. La creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, subraya esta última frase. De modo que no tienen que excusa. ¿Usted escuchó eso? De modo que no tienen excusa. Esa es la gracia general de Dios. Dios se manifestó a través de su creación. Un Dios invisible creó lo que nosotros vemos. ¿Para qué? Para que nadie en esta tierra tenga excusa. Si volvemos al Salmo 19, no estamos diciendo aquí que David está adorando o está idolatrando las cosas que Dios hizo, como hacen otras religiones que adoran a lo mejor al sol, la luna, las estrellas. Pero todo lo contrario, lo que David está haciendo aquí es apuntándonos a nosotros, apuntándonos hacia una dirección, y la dirección que Él nos está apuntando es al Dios que creó todas las cosas. No para adorar a la creación, sino para que adoremos al Creador. Ese es el anuncio general. Pero hay un anuncio más importante. Y es lo que nosotros llamamos el punto 2, es el anuncio especial. Alguien lo puso de esta manera: su palabra manifiesta su gracia. Su palabra manifiesta su gracia. Su creación manifiesta su gloria. La palabra de Dios manifiesta ahora la gracia de Dios. Leamos los versículos del 7 al 11. Mira lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Dice el versículo 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos. Dice ahí, hay grande galardón. Sí,
podemos saber que Dios existe por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Y esa revelación hace al hombre altamente, escuchen bien, hace al hombre altamente responsable delante de Dios. Pero escuche, no basta en simplemente saber de Dios, sino que Dios ahora nos ha dado su palabra. Dios te ha dado a ti, Dios me ha dado a mí, nos ha dado a nosotros su palabra para que nosotros no simplemente conozcamos que Dios existe, pero aún más para que nosotros conozcamos personalmente a ese Dios que existe. Para que nosotros podamos tener una relación personal ahora con Dios. Y vemos aquí 6 nombres con 6 efectos de la palabra de Dios. Mire cómo comienza el versículo 7. La ley de Jehová es que es perfecta. ¿Qué hace? Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, ¿cuánto usted cree que tenía David de la Biblia cuando él escribió este salmo? No tenía mucho, no tenía toda la Biblia, y aún ahí David a través del Espíritu Santo dice que la ley de Jehová, toda la ley de Dios, toda su palabra es perfecta. Cada versículo, cada frase de la Biblia es perfecta. En otras palabras, no contiene errores. Y esa palabra tiene el poder de convertir el alma. En otras palabras, transforma, regenera, restaura a esa alma caída por el pecado, en la condición de pecado. La palabra, esa ley de Dios que es perfecta, que no tiene errores, cuando entra al corazón de una persona, restaura ese corazón caído, manchado y por el pecado, y lo convierte, y ahora le da un deseo por Dios y por su palabra. Y eso solo puede hacerlo la palabra de Dios en el alma y en el corazón de una persona. Solo la Biblia puede hacer eso. Solo el Evangelio de Cristo puede hacer esa obra en el corazón del hombre. Por eso dijo Pablo en Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Jehová, dice, es fiel, dice que hace sabio al sencillo, hablando de la palabra de Dios, que es segura, que es confiable, y toma a una persona. ¿Cómo nosotros navegar las situaciones de la vida? Y eso lo hace la palabra de Dios. ¿Se recuerda usted cuando Dios lo salvó? Que usted no conocía mucho de Dios. ¿Y qué hizo la palabra de Dios mientras usted estudiaba la palabra de Dios? Lo ayudó a conocer más de Dios. Y usted se dio cuenta ahí que hay cosas en la palabra de Dios que Dios quiere que yo deje, que yo no siga, que yo no haga, porque es pecado, porque no le agrada a Dios. Y hay cosas en la palabra de Dios, principios bíblicos, que Dios quiere que yo no solamente lo lea, sino que lo ponga en mi corazón y que lo ponga en práctica, porque eso agrada a Dios. Eso se llama de sencillo a sabio. Usted tiene que tomar decisiones en su vida. Vaya la palabra de Dios. Dios, ¿es esto precisamente que tú quieres que yo haga? Vaya la palabra de Dios. Dios es un experto, escuche bien, a través de su palabra, de aclarar su voluntad para nuestras vidas. Y Dios lo hace a través de su palabra. Dios no lo hace a través de nosotros mirar al cielo y decir, wow, qué hermosa es la creación. Dios, háblame. No, Dios, háblame aquí. Porque es la ley de Dios, es la palabra de Dios. Si no, David
no lo hubiera dicho. ¿Por qué hace David este cambio brusco? Y ahora se enfoca en todo este salmo que sigue ahí, en la palabra de Dios. Y nos da no solamente 6 nombres, sino nos dice 6 efectos que hace la palabra de Dios. Y continúa el versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son ¿qué? Dice, son rectos, que alegran el corazón. En otras palabras, todas las ordenanzas de Dios, todo lo que Dios nos ha dado en su palabra son perfectos y ellos hacen una obra en nuestros corazones. Cuando yo obedezco las ordenanzas y los mandamientos de Dios, Dios hace una obra en mi corazón que produce gozo y produce alegría. A pesar de la situación donde nosotros nos encontremos, Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios va a ser fiel para nosotros. Por eso dice 1 de Juan 5:3, parafraseando, dice el apóstol Juan, que nosotros amamos a Dios y de la manera que nosotros expresamos nuestro amor a Dios es guardando sus mandamientos. Y el versículo dice así, escuchen bien, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no son una carga. Cuando usted ama a Dios y quiere conocer a Dios y quiere conocer su ley, usted se va a someter a todo lo que Dios dice en su palabra, sea duro o sea fácil. Y dice que esos mandamientos no son una carga. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, me voy a deleitar, como leímos en el Salmo 1. Versículo 8, el precepto de Jehová es puro, dice que alumbra a los ojos. En otras palabras, no tiene elementos de contaminación. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y porque Dios es eso y Él escribió su palabra, entonces su palabra tiene que ser pura y perfecta. Dice que alumbra los ojos. Su pureza aclara y da luz. Su palabra da luz a nuestro camino. Purifica nuestros ojos. Primeramente, su palabra es la que abre nuestros ojos espirituales para conocer a Cristo como salvación. Y su palabra entonces se encarga de tomar nuestro corazón y limpiarlo día tras día y purificarlo día tras día. Por eso dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. Tu palabra. Dice, y lumbrera a qué? A mi camino. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio. Dice que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En otras palabras, aprendemos del temor de Dios por medio de su palabra. No estamos hablando aquí de un miedo de acercarnos a Dios. Como creyentes, nosotros no debemos tener ningún miedo de acercarnos a Dios. De hecho, el libro de Hebreos nos anima a nosotros a que vayamos al trono de la gracia, que tenemos libre acceso como creyentes al trono de la gracia. Y aquí está diciendo que el temor de Jehová, dice, es limpio, que permanece para siempre. En otras palabras, ese temor reverente, esa actitud de adoración a Dios nunca va a desaparecer. Porque mientras más nos sumergimos en la ley de Dios, en su palabra, más nosotros vamos a aprender de la grandeza de Dios y más nosotros vamos a reverenciar y a temer y adorar a Dios. Dice ahí, los juicios de Jehová son verdad. En otras palabras, sus decretos. Todos los decretos de Dios. Todo lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Lea el Antiguo Testamento. ¿No envió juicio Dios a su pueblo cuando desobedeció? ¿Sí o no? ¿No va a enviar juicio Dios al final del mundo? Sí lo va a hacer. Y sus juicios son verdad, son creíbles, va a suceder. Dice, y todos sus juicios son ¿qué? Son justos. Dios lo hace con justicia. Y el salmista entonces, luego de darnos esta explicación, miren lo que dice el versículo 10 y 11, dice, deseables son más que el oro. ¡Wow! Dice, y más que mucho oro afinado. No solamente oro,
Pero ese oro, cuando pasa por ese proceso de purificación y se ve tan brilloso, tan deseable, tan codiciable, dice David, ni eso se compara a mi deseo que yo tengo de la palabra de Dios, de esa revelación especial que Dios nos ha dado a nosotros. Dice, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Esa miel que destila de ese panal. Yo no sé si usted ha comido miel destilando del panal. Yo lo he hecho. Riquísima. Una miel pura. Una miel sin contaminación, que no ha pasado por ningún proceso. Y usted se deleita. Y dice David, mira, lo más dulce que nosotros teníamos en nuestros tiempos, ni eso se compara al deseo que yo tengo de conocer, no solamente a Dios, pero su palabra. Dice el versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado. No solamente hay un deseo, pero también la misma palabra hace el trabajo en la vida de nosotros y nos amonesta a nosotros. Usted sabe que la palabra nos corrige. Cuando tú lees la palabra de Dios y dices, no, wow, qué bien, excelente, y la cierra, tengo mucho cuidado. A lo mejor no hay un deseo genuino en su corazón de la palabra de Dios. Porque David dice aquí, tu siervo, hablando de él, la palabra me redarguye, cada día me amonesta. Dice, en guardarlos, en obedecerlos, ¿qué cosa? Hay un grande galardón, no solamente en esta vida, sino en la venidera, donde Dios nos va a dar nuestros galardones de acuerdo a nuestra fidelidad, a cómo nosotros obedecimos su ley, su palabra. O sea, que este salmo aquí nos presenta no solamente un anuncio general de Dios, no solamente nos da también un anuncio específico de Dios al darnos su palabra, pero por último también los versículos del 12 al 14 nos habla de un deseo personal. Su siervo, como dijo alguien, su siervo manifiesta la necesidad continua de Dios. Miren lo que dice el versículo 12. El salmista se hace una pregunta. Wow. O sea, después de explicar las grandezas de Dios a través de la creación y explicar lo que es y lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona, eso es una pregunta válida que todos nosotros debemos hacernos, más si usted es creyente. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿No ve usted aquí el deseo de David? ¿Cuál es el deseo de David? Esa es la palabra de Dios. Si lo obedezco, lo obedezco. Si la leo, la leo. Si la escucho, la escucho. No. Es un deseo bien enfocado. Señor, si tu palabra hace eso, que convierte, que transforma, que cambia, que me hace más sabio, que alegra mi corazón, que alumbra mis ojos, que permanece para siempre, si tus juicios son verdaderos, si son justos, Señor, trabaja en mi corazón. Y si hay algo en mi vida que yo tengo que dejar, si hay un pecado en mi vida que yo tengo que abandonar, Señor, ayúdame a yo entender mis propios pecados. Que tu palabra, Señor, en mi corazón aún me libre de esos pecados que aún yo no estoy viendo en mi vida. Pecados de omisión o de comisión. Pero mire, eso va a necesitar mucha humildad, mucha gracia, para decir, Señor,
hay un punto en mi corazón que te está ofendiendo. Hay algo que yo estoy viendo que no te agrada. Hay palabras que salen de mi boca que no te agradan. Hay cosas que estoy haciendo que no te agradan. Que es pecado. Que es una falta delante del Dios que creó los cielos y la tierra. Del Dios que nos ha dado su santa palabra. Y David llega a un punto aquí y dice, Señor, ayúdame a entender, a comprender mi pecado. Dice el versículo 13, preserva también a tu siervo ¿de qué? De la soberbia, de la arrogancia, de no ser humilde. Dice que no se enseñoreen de mí. En otras palabras, que el pecado, que la arrogancia en mi vida no me arrope a tal punto que yo no pueda ver tu palabra, que yo no pueda ver lo que tú quieres que yo haga. Dice, ¿para qué? Entonces seré íntegro. Dice, y estaré limpio. ¿De qué? Dice, de gran rebelión. ¿Cuál es el propósito de David? De exponerse a la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de David? De humillarse y someterse delante de lo que Dios dice en su palabra. No es para decir, wow, mírame a mí, wow, yo sí sé de la palabra. No. Señores, para que tú trabajes en mi corazón. Y si yo tengo que cambiar eso y tengo que dejar ese pecado, lo voy a hacer. Porque mi deseo es ser íntegro y estar limpio de gran rebelión y poder decir, como dijo David en el versículo 14, Señor, que cada día lo que yo diga y lo que esté en mi corazón, dice ahí, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Lo que usted dice y lo que usted es. Sus palabras y su corazón. Que a la hora de nosotros estar delante de la presencia de Dios, decir, Señor, que cada día mis labios expresen tus grandezas. ¿Por qué? Porque tú eres mi Jehová, mi Dios. Dice, oh Jehová, dice, roca mía y redentor mío. No solamente mi fortaleza, pero también mi Salvador y mi Redentor. Yo no sé si es el deseo suyo, ese es el deseo mío. Y yo espero que sea el suyo también hoy en día. Que al exponerse a la palabra del Señor, que cada día mis palabras, mi vida, sean gratas a ti. Para que otros puedan ver tus maravillas. Para que cuando yo esté hablando con una persona ahí en la calle y yo le diga, wow, pero no puedes ver lo que Dios ha creado. Y que tengas la oportunidad también de decir, pero no solamente eso, pero mira lo que dice Dios en su palabra a través de su Hijo Jesucristo y de la salvación que Él provee a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra roca y nuestro Redentor. Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Cuando vamos de viaje, vamos a lugares que no son fríos, como Wisconsin, donde hay más sol que nieve. Nosotros a veces queremos exponernos al sol. ¿Para qué? Para que nuestra piel se ponga un poco doradita, ¿verdad? Queremos algo amarillito, ¿verdad? Y salimos ahí, ¿verdad? Y aunque no haya playa y arena, usted se sienta ahí en el cemento, ¿verdad? Ahí usted, sol, dame, ¿verdad? Pero si usted quiere sol, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir y tiene que exponerse al sol, ¿verdad? Usted no dice, bueno, me voy a poner doradito en la playa y se queda bajo la sombrilla. No funciona eso. Tiene que exponerse a los rayos del sol para que haga un efecto en la piel suya. ¿Usted sabe que es lo mismo con la palabra de Dios? Tenemos que exponernos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga el efecto en nuestras vidas, para que los rayos de su palabra choquen con nuestro corazón
nosotros tengamos ese deseo de David de crecer, de cambiar y que nuestras vidas reflejen a un Dios que es maravilloso, a un Dios que es un Dios lleno de gracia, a un Dios que es un Dios lleno de misericordia, lleno de bondad, que se ha manifestado a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, para que hoy nosotros no solamente podamos conocerle a Él, pero para que podamos también vivir una vida que le agrade a Él y que otros vean las maravillas y las manifestaciones de un Dios que es un Dios grandioso. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Padre, a tener un deseo enorme, como lo vemos aquí del Rey David, de no solamente contar las obras de Dios, pero también de contar las palabras de Dios que están escritas en tu palabra, en tu libro que nos has dado a nosotros, que es vivo, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. Oh Señor, líbranos de nuestros propios pecados, y que tengamos la valentía, el coraje y la humildad, Señor, de que tu palabra haga el cambio diario en nuestras vidas, para poder decir: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí con nosotros. Yo espero que esta serie de los Salmos esté siendo de bendición para la vida de ustedes. Recuerden que este miércoles tenemos estudio bíblico y el próximo domingo celebramos el Día del Padre, así que vamos a estar predicando en referente a el Día de los Padres. Bendiciones y nos vemos en esta semana.